la escritura. Toda la escritura es que, hermanos, inspirada, teonestos, el griego. ¿Inspirada por quién, hermanos? Por Dios. Y vamos a mirar entonces ahora los propósitos. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y mire su finalidad, a fin de que el hombre de Dios sea como, hermanos, perfecto, muy bien, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos a ti en esta mañana por darnos esta bendita oportunidad de venir ante ti, Señor, e iniciar este tiempo en nuestra escuela dominical para que tu palabra, Señor, sea revelada a través de lo que el apóstol Pablo ya ha escrito. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nos ayudes, que en esta mañana tú nos guíes, que en esta mañana nos guardes, Señor, y que podamos tener este buen tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos, ¿se puede sentar? En esta mañana, entonces, continuamos con esta enseñanza, la cual, hermanos, nos debe llevar a conocer nuestra historia, nuestro legado, nuestros fundamentos históricos. Es decir, hermanos, lo que somos y para dónde vamos. Y recuerden, hermanos, que según la historia de los bautistas, hay un conjunto de verdades teológicas que comúnmente se conocen como la fe reformada. Esto que vamos a enseñar hoy se conoce precisamente con ese nombre, la fe reformada. Y tales verdades, hermanos, las cuales deben ser brújula para nosotros, y no solamente para nosotros, sino para toda la iglesia del Señor, resumen o se resumen en 5 aspectos conocidos como solas o 5 solas. Es importante, hermanos, decir en esta mañana, frente a esto que estamos enseñando, que estos 5 pilares doctrinales son señal distintiva. Le repito, estos 5 pilares doctrinales son señal distintiva entre aquellos que se hacen llamar o se llaman como cristianos reformados. ¿Tu Biblia, Sharon? Cristianos reformados. Hermanos, mire, cuando nosotros decimos o creemos que somos cristianos reformados, y aparte de eso también tenemos muy claro que tenemos una fe reformada, pues cuando hablamos de las 5 solas, lo que estamos diciendo es que nos identificamos con cada una de ellas. ¿Por qué? Porque las 5 solas lo que hacen es mostrar el corazón de nuestros hermanos reformadores, ¿cierto? Mostrar lo que ellos creían. Por eso, hermanos, cuando alguien a usted le diga, soy cristiano reformado histórico, pregúntale por qué es histórico. Y se supone que esa persona tiene que a usted decirle, ¿cierto? ¿Por qué es histórico? Entonces, hermanos, las 5 solas, ¿qué hacen? Llevarnos a Cristo. ¿Qué hacen las 5 solas? Llevarnos a entender cuál es la perfecta voluntad de Dios. A veces pensamos, hermanos, que las 5 solas solamente son para los reformados, pero el corazón de las 5 solas es eso, llevarnos a Cristo y conocer su voluntad. Si nosotros, hermanos, lo vemos de otra forma, pues podríamos estar tergiversando las 5 solas. Usted sabe, por ejemplo, que la sola fide, la sola fe, nos lleva ¿a quién? A Cristo. Solo Christus, ¿a quién nos lleva? Pues a Cristo. Sola Deo Gloria nos lleva ¿a quién? A Cristo, ¿cierto? Sola Gratia nos lleva ¿a quién? A Cristo. Entonces, cada una de ellas, hermanos, nos debe ayudar a entender quién es el Señor Jesucristo y por qué a Él se le debe dar la gloria
y además de eso, cuál es la perfecta voluntad que Él tiene para su iglesia, para su pueblo. El día de hoy, hermanos, entonces empezamos este grato recorrido por cada una de ellas. Vamos a estar, hermano, bastante tiempo. Vamos a hacerlo despacio, tranquilo. Vamos a ir un poco a la historia y vamos a revisar algunos aspectos importantes. Vamos a considerar 2 puntos en esta mañana. La primera, las 5 solas de la Reforma. Anótelo allí, hermanos. Las 5 solas de la Reforma como punto número 1 y como punto número 2, sola escritura. Sola escritura. Pero esta sola escritura solamente va a ser una introducción, hermanos. Y finalmente, hermanos, tendremos conclusiones aplicativas. Entonces, hermanos, la pregunta que siempre hacemos, ¿están preparados, hermanos? ¿Tienen sueño? ¿Están cansados? Y si están así, pues corríjase, hermano. Échese agua. Punto número 1, hermanos, las 5 solas de la Reforma. Hermanos, 5 solas. Así como suena, 5 solas, es la denominación conjunta para 5 frases en latín. Le repito, 5 solas es la denominación o es la manera en que conocemos estas frases, que son 5 y que fueron expuestas en latín y que por supuesto surgieron a través de la Reforma protestante del siglo XVI. Ahora, hermanos, las 5 solas de la Reforma, ¿qué resumen? Resumen nuestras creencias teológicas. Les repito nuevamente, hermanos. Las 5 solas, o las 5 solas, es la denominación con la cual usted y yo conocemos lo que creemos a través de 5 frases que fueron dadas en latín durante la Reforma protestante del siglo XVI. Y si nos preguntan por qué creemos en las 5 solas, o cuál es el fin, o cuál es el propósito, pues sencillamente, hermanos, es el resumen de las creencias teológicas básicas de los reformadores o de los protestantes. Por eso, hermanos, es que si a ti te dicen creyente, perfecto. Si te dicen cristiano, amén, porque ya hemos entendido qué significa el que nos digan creyentes o cristianos, seguidores del Señor, ¿cierto? O seguidores de Cristo. Pero cuando se nos dicen reformadores o protestantes, es porque realmente, hermanos, en nosotros hay una reforma por la historia, ¿cierto? Hay una reforma por la historia. Y esta reforma, hermanos, de la cual vamos a hablar hoy, pues es la reforma que entraba en contraposición con la doctrina católico-romana. Si somos justos, hermanos, usted se va a dar cuenta de que Martín Lutero, en cierta manera, no es una protesta, cierta manera. Martín Lutero, cuando estableció el 31 de octubre las 91 tesis, era porque no estaba de acuerdo con lo que la Iglesia Católica Romana estaba haciendo. Pero es importante decir, hermanos, que nosotros se nos debería llamar como reformados, ¿cierto? Como cristianos reformados, como cristianos protestantes también está bien, pero debemos entender entonces el concepto, hermanos. Ahora bien, permítame enunciar las 5 solas. Primero, la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras. Lo cual significa, hermanos, en términos más claros, solo las Escrituras. Solo las Escrituras. Pero que en el latín lo conocemos como sola Escritura. La autoridad de las Escrituras. Ese es el primer punto, o la primera sola. La segunda sola, hermanos, y así debe conocerse, es la base de la salvación. Esa es la segunda sola, la base de la salvación. Lo que usted y yo conocemos como la sola gracia. Es la base de nuestra salvación. Y
En el latín se le conoce como la sola gratia. La tercera sola, hermano y hermana, son los medios de la salvación. Los medios de la salvación. Y es la sola fe o solo fe, que en el latín le conocemos como sola fide. La cuarta sola, hermanos amados, es el mérito de la salvación. El mérito de la salvación. Y este mérito solamente está en quién, hermanos, en solo Cristo. Muy bien, solo Cristo. Que en latín sería solus Christus. Solus Christus. Y la última sola, hermanos, es el propósito y fin de todo. El propósito y fin de todo. Que lo conocemos en nuestro español como solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Y en el latín, hermanos, pues lo entendemos como soli Deo gloria. Soli Deo gloria. Ahora bien, hermanos, como vamos poco a poco, ¿cierto? Para ir entendiendo la historia, la palabra latina sola significa en español solo, solamente. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Es importante, hermanos, también hacer estas aclaraciones, ¿no? Las 5 solas de la Reforma Protestante, hermanos, expresaban algo sumamente importante. 5 verdades fundamentales. Y no solamente para nuestros hermanos reformadores, sino que tienen que ser importantes para ustedes y para mí. Porque es el corazón de la reforma, hermanos. Los reformadores entendían estas 5 solas como pilares esenciales para la vida práctica cristiana. Miren, hermanos, que cuando ellos decían, por ejemplo, sola escritura, ellos lo que estaban diciendo era que todo lo que se haga o lo que se deje de hacer debe estar basado en la palabra. Solo en la palabra. Hoy en día no lo hacemos así, hermanos. Hoy en día tergiversamos y nos hemos vuelto más convenientes. Sabemos que la Escritura, por ejemplo, dice que debemos amar a nuestras esposas, un ejemplo, que debemos congregarnos el día domingo, que debemos trabajar, pero nosotros somos tan hábiles que hacemos todo lo contrario. ¿Sí me hago entender? Porque a veces, hermanos, no entendemos lo que la Biblia enseña. Y si lo entendemos, pues queremos saltarnos el conducto de la Biblia. Ahora, hermanos, pregunto, los nuevos reformadores, que evidentemente somos nosotros, no con una nueva reforma, no, sino los que somos históricos, los que creemos en lo mismo, debemos poner en práctica lo que la historia nos informa frente a la reforma. ¿Usted qué piensa? La respuesta es sí. Sí, hermanos. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir debe ser igual o mejor a lo de los puritanos, ¿cierto, hermanos? Nosotros debemos tener hogares 100% cristocéntricos, ¿o no, hermanos? Nuestra vida debe ser una vida que deje huella. Por eso, hermanos, cuando estudiamos las 5 solas de la Reforma, debemos nosotros, hermanos, realmente entender qué significa cada una de ellas. Hermanos, cada una de las solas rechazaban o se oponían explícitamente a prácticas y doctrinas extendidas a comienzos del siglo XVI por la Iglesia Católica Romana. Por eso los reformadores se levantaron, hermanos, y dijeron, no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con ellos. Y especialmente, hermanos, ellos no estaban de acuerdo con su cabeza, es decir, el Papa. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos practicaban doctrinas que no estaban en línea con la sola Escritura.
Permítame poner, hermanos, un ejemplo de muchos. La venta de indulgencias. La venta de indulgencias. La palabra o la frase venta de indulgencias significa facilidad de perdonar. Eso significa. La palabra o la frase venta de indulgencias significa facilidad de perdonar. Y esta fue, amados hermanos, una práctica en la Iglesia Católica medieval que permitía que los creyentes pudieran comprar el perdón de los pecados o reducir el tiempo en algo que hoy se conoce, abro comillas, como el purgatorio, y cierro comillas. La idea de las indulgencias, hermanos, se remonta a la Edad Media, cuando la Iglesia Católica Romana, ¿qué enseñaba? Enseñaba que las buenas obras y las penitencias podían reducir el tiempo en el purgatorio. Ahora bien, hermanos, hago una pregunta. ¿El purgatorio existe? La Biblia que enseña que hay dos lugares. Está el cielo, ¿cierto? La eternidad con el Señor. Pero también está el lugar de tormentos, que la Biblia lo llama infierno. Ahora, en la pregunta que hice vi que algunos dudaron, hermanos. Y nosotros no podemos dudar en eso. El purgatorio no existe. No existe, hermanos. O usted está esperando morir y que sus familiares paguen una misa por usted, hermanos. Creo que no, hermanos. Ahora bien, hermanos, en el siglo XVI, la práctica de las indulgencias era algo normal para ellos. Era normal. Era como yo decirle a alguien, mire, voy a ofrendar, pero por favor ore por mí para que me vaya mejor. Un ejemplo. Cuando hemos entendido que yo ofrendo o yo diezmo, sabiendo de que el Señor ya me bendijo. ¿Sí o no, hermanos? El Señor ya me ha bendecido. Yo ofrendo no para que el Señor me bendiga, sino para que su iglesia pueda crecer. ¿Cierto, hermanos? Para que si el día de mañana, por ejemplo, de aquí enviamos a un hermano a hacer misiones a otra ciudad, pues que tengamos un dinero para sostener a ese hermano, ¿cierto? Para que ese hermano no aguante hambre. Y si tiene familia, ¿cómo vamos a permitir eso? Entonces, cada cosa, hermanos, tiene un orden. Cada cosa tiene un lugar. Entonces, hermanos, hoy en día la práctica de las indulgencias, ya no con ese nombre, pues todavía se hace. Lo que pasa, hermanos, es que se ha camuflado. ¿Será que en la iglesia cristiana habrán venta de indulgencias? ¿Qué piensa usted? Sí, hermanos. Por ejemplo, vamos a dar una semilla. Vamos a hacer un pacto, ¿cierto? Ahora, la mayoría de los pactos que hoy en día hacen aquellas personas que realmente son ignorantes y no entienden los pactos, ¿ellos para qué lo hacen? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí o no? Para que el Señor me bendiga. Voy a hacer un pacto económico para que el Señor me saque de esta pobreza. Pero espera un momento, pero es que usted es desordenado. Pero es que usted no paga sus deudas. Pero es que usted no ahorra. Pero es que usted se levanta tarde. Es que usted es perezoso. Por más pactos que usted haga, hermano, no podemos mover el corazón de Dios. Y recuerde que ya nosotros estamos en un solo pacto, que es el pacto que el Señor hizo por gracia a través de la muerte en la cruz, y nosotros hacemos parte de ese pacto. Por eso, hermanos, esta práctica en el siglo XVI era normal. La gente iba y daba unas monedas. En aquel siglo, hermanos, ya había vendedores de indulgencias, si usted no lo sabía. Estos vendedores viajaban por toda Europa. ¿Qué hacían ellos? Ellos vendían certificados de indulgencias. Les recuerdo que la palabra o la frase indulgencias es facilidad de perdonar. Y la pregunta es, hermanos, que debemos responder, ¿a
cambio de qué? ¿A cambio de que habían personas que vendían ese certificado de indulgencias? La respuesta es muy sencilla, a cambio de dinero, ¿cierto? Que es lo que hoy pasa otra vez, le repito. Entonces muchos dicen, bueno, pasen acá los que van a dar 50,000 a mi mano derecha, pero los que quieren que Dios les bendiga un poquito más, 100,000. No, pero si usted quiere retar al Señor por la mitad, los que van a dar ya dólares. Eso es manipulación, hermanos, ¿cierto? Y esas iglesias, si estuvieran en el siglo XVI, deberían ser quemadas, hermanos. Con el pastor de primeras hacia abajo. Todos, que todos se quemen. Por la ignorancia, por el atrevimiento de lo que están haciendo. Y la gente vive engañada, hermanos. ¿Cómo es posible que nosotros entonces seamos tan certeros, tan ignorantes y coloquemos en un banner algo que diga: hoy gran jornada de milagros, el Señor mismo bajará y lo sanará? Y la gente vaya como cabritos y pagan desde 2,000 pesos en adelante, haciendo supuestamente la apuesta para que ese día el Señor, el que le falta un pie, pues que le pueda salir, el que le falta una mano, que le salga la mano, el que está pobre, pues que cuando salga haya un carro afuera con un moño. No, hermanos, eso no es lo que el Señor dice. El Señor sana al que quiere sanar, ¿cierto, hermanos? Y si el Señor ha considerado que el tiempo de usted es hoy o mañana, pues sencillamente usted va a morir, ¿o no? No podemos pagar, hermanos, indulgencias para que nuestros familiares sean salvos, hermanos. El Señor es quien llama a los salvos. El Señor es el quien les da la disposición de corazón por la fe puesta en Cristo para que estén establecidos en iglesias locales. Pero no podemos estar comprando al Señor con un milagro. Mucho menos decir, voy a ir a la iglesia para que el Señor vuelva a mi esposo cristiano o a mi hijo que es drogadicto. No, hermanos. Ven a la iglesia local para que tu alma sea salvada, si así el Señor lo quiere. Y recuerde que estamos hablando de iglesia local, no los fundamentos, no el edificio, sino las personas. ¿Cierto, hermano? Así lo entendemos. Hermanos, ¿cuántas veces usted pagó una indulgencia por un milagro? ¿Cuántas veces? ¿Alguna vez lo hizo? Levante la mano, hermano. Ninguno, gracias a Dios. ¿Alguna vez usted llegó a la iglesia a cambio de decir, yo me congrego, Señor, pero si tú haces este milagro? Eso también son indulgencias, hermanos. Ahora, hermanos, los creyentes que compraban estas indulgencias creían que al dar el dinero, ellos se les iba a evitar el purgatorio, o por lo menos iban a estar menos tiempo allá. Por eso había un temor. La Iglesia Católica Romana, ¿qué hacía? Infundía temor, hermanos, pero un temor increíble. Pero, hermanos, no vayamos tan lejos. Hoy en día las iglesias cristianas, en su mayoría, infunden temor. Si usted no ofrenda, le va a ir mal. Si usted no madruga a las jornadas de oración 4 de la mañana, el diablo se los va a llevar en estos días. Su esposo se va a morir, usted se va a quebrar. ¿Eso qué es, hermanos? Crear temor, ¿cierto? Crear temor. Porque es que como iglesia debemos vivir en la palabra. Si la palabra lo enseña, hermanos, pues lo hacemos, por supuesto, con un estudio muy sacro, ¿cierto, hermanos? Pero no podemos desde los púlpitos, entonces, ser tan habilidosos como pastores y traer temor a las personas. Los que se congregan deben congregarse porque saben que están agradando al Señor, primero, y segundo, hermanos, porque saben que el Señor así lo ha determinado, ¿cierto? Pero yo no puedo estar colocando excusas para venir o para no venir, hermanos. Y el problema de nosotros es que nos hemos vuelto hábiles para eso. Ponemos excusa por todos. Hoy no vengo por esto, hoy no vengo por lo otro. Amados hermanos, quiero recordarles algo. La Biblia dice
que hay solamente dos lugares, ¿cierto, hermanos? Ya les dije a ustedes. ¿Cuál es el primero? La eternidad en el Señor, ¿no? Y el segundo, pues la eternidad con el diablo. Pero la Biblia no nos advierte en ninguna manera del purgatorio. Hay algunos padres o monjes, o como usted le quiere llamar, que ellos de una manera muy desacertada tuercen la escritura mostrando un purgatorio de una manera realmente que no existe. Pero si la Biblia no lo dice, hermanos, nosotros no podemos hablar de eso, ¿listo? Esta venta de indulgencias, hermanos, fue criticada por muchos teólogos y reformadores, entre ellos Martín Lutero. Martín Lutero fue un hombre que siempre criticó eso, siempre. Y si ustedes leen la historia de Martín Lutero, se van a dar cuenta de que a este hombre lo persiguieron para matarlo. Él tuvo que esconderse. Es más, él tuvo que dejarse crecer la barba para que a él para él confundirse entre las personas y no lo capturaran. Martín Lutero argumentó lo siguiente, que esto de las indulgencias era una corrupción de la fe y una explotación a los creyentes, pero mire lo que él dice, a los creyentes indoctos. Pregunto, hermanos, ¿habrán en este tiempo creyentes indoctos? Cuando yo digo indocto, ¿qué significa, hermana Luz? Sí, señora. Muy bien. Personas que no estudian. Personas que si le dicen, tírese por un puente, van y se tiran. Si el pastor les dice, necesito que ustedes vayan y se endeuden y se compren el mejor carro, pues lo hacen, porque es todo por fe. ¿Cierto? Todo por fe. La venta ilícita por parte de la Iglesia Católica Romana, pues hermanos, providencialmente, ¿sabe qué dio a luz? Providencialmente contribuyó al surgimiento de la Reforma Protestante del siglo XVI. Lo que yo quiero que usted mire, hermano, es que esto de las indulgencias, pues realmente, hermano, fue algo maravilloso, porque de allí partió toda la Reforma, ¿cierto? De allí partió el grito de independencia. Es decir, había algo que no estaba bien. Y el Señor, ¿qué hizo? Levantar hombres para que corrigiesen eso. Por eso, hermanos, es que nuestras iglesias locales, donde sea que estén, deben ser siempre cuidadas. Ustedes, hermanos, deben estar viendo desde la forma en que los hermanos, ancianos o pastores viven en sus hogares hasta la iglesia. Amén. No es solamente, hermanos, aquí, porque en el púlpito uno puede engañar, ¿no, hermanos? En el púlpito uno puede tener una muy buena forma de hablar, una excelente retórica, pero eso, hermano, no nos debe convencer. La evidencia de una vida llena del Señor, de una vida en Cristo Jesús, es lo que nos debe convencer. No tanto cómo se vista, aunque es importante, porque esa persona puede tener corbata, puede tener un sombrero, anillos de oro, un reloj bien bonito y todo lo que usted quiera, pero eso, hermano, no nos lleva a decir que es una persona ordenada en su vida. ¿Sí, hermanos? Los títulos tampoco, hermanos. Que él es doctor en divinidades, que yo no sé qué, todo está muy bien, pero si no vive una vida como creyente, no sirve de nada, hermanos. O sea, para el mundo sí sirve. O sea, para el mundo a usted lo van a felicitar. Le van a dar gloria y honra. Pero aquí no. ¿Sí me está escuchando? Aquí no. Aquí usted vale lo que la Biblia dice que usted vale. Y usted es hijo de Dios. Siervo del Señor o sierva del Señor. Hermanos, ¿hasta allí usted me está entendiendo? Simplemente, hermanos, son apartes que iremos dando para entender un poco de la historia. Sola Escritura, hermanos, es el punto número 2. Sola Escritura. Bajo la premisa que la palabra de Dios es inspirada por Él mismo, y voy a dejarlo un momentico hasta ahí, porque quiero que volvamos a leer nuevamente 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 15 al 17. Pero bajo esta premisa, hermanos, vamos a volver a hacer esta lectura, porque quiero que de aquí, hermanos, hagamos exégesis
de una forma muy práctica, hermanos. Leamos el versículo 15 hasta el versículo 17. Allí el apóstol Pablo escribe a Timoteo, ¿no, hermanos? Pero Pablo reconoce que Timoteo desde pequeño ha sido instruido, pero vamos a mirar en qué. Versículo 15. Y que desde la niñez así has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Pero mire lo que dice, por la fe en quién, en Cristo Jesús. ¿Sí nota usted? Ahí vemos esta maravillosa sola fide, hermanos. Versículo 16, y ahí vamos a encontrar algo que teológicamente se ha llamado plenaria verbal. Dice, toda la escritura es que, hermanos, inspirada, no exhalada, dada por quién, por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, note, hermanos, que el apóstol Pablo está aclarando que toda la escritura en ese tiempo era el Antiguo Testamento, los salmos, ¿cierto? Los profetas. Pero él está aclarando, hermanos, que aún el Antiguo Testamento era inspirado ¿por quién? Por Dios. Y lo que conocemos como el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, pregunto, ¿es también inspirado, sí o no, por el Señor? También. Mire la utilidad de la escritura inspirada. Nos enseña, ¿qué más, hermanos? Nos redarguye. Ahora, hermanos, redarguir no es sentir, no es decir, es que yo siento que algo, no sé, pero es algo, no sé, yo siento. No, cuando el Señor nos redarguye es porque el Espíritu de Dios nos está llevando, hermanos, a entender que nuestra conciencia como creyentes nos impide hacer eso o aquello. ¿Sí me explico, hermanos? O nos lleva a entender que lo que hemos hecho no está bien. Eso es redarguir en el Señor. No es decir, no es que yo siento algo, pero es que no lo puedo contar porque es, no, hermanos. Ya usted ya está haciendo algo que ni sabemos cómo puede llamarse. Entonces, Él nos enseña, la palabra nos redarguye, pero ¿qué más hace la palabra? Nos corrige, hermanos. Nos corrige. El problema es cuando no nos queremos corregir, ¿cierto, hermanos? Y lo último, hermanos, nos instruye en justicia. Y mire la finalidad, a fin de que el hombre de Dios sea como, hermanos, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nota, hermanos, que el Señor sí habla de unas buenas obras que el creyente hace, pero las hace es en el conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz. Si usted entiende lo que el Señor hizo en la cruz y vive para el Señor, usted puede hacer esas buenas obras. ¿Sí? Entonces, hermanos, Lutero, Calvino y otros reformadores que afirmaron, hermanos, que las prácticas religiosas como la venta de indulgencias que prometían, escúcheme, tener carácter salvífico, pero que no tenían su origen en la escritura misma, debían ser rechazadas. Mire que ellos fueron radicales, hermanos. Y a veces nosotros en este tiempo nos falta esa radicalidad. No es que yo creo esto, bueno, está bien, bueno, Dios lo va a ayudar. No, debemos ser como, hermanos, radicales. Si la Biblia dice que no debes hacer esto y hacer aquello, ¿por qué nosotros decimos, bueno, tranquilo, hágalo, pero de igual? No, hermanos. Nuestra postura debe ser la misma que estos hombres.
Mire lo que escribe Calvino, y abro comillas. Las indulgencias sacan del armario del Papa la gracia de Cristo según cierta medida, y separándola de la palabra de Dios la encierran en un trozo de pergamino con plomo y en un determinado lugar. Cierro comillas. Esto hace parte de su libro La institución cristiana. ¿Me están poniendo cuidado, hermanos? Más tarde se levantó alguien llamado Guido de Bresse, que era alumno de Juan Calvino. Y este hombre llamado Guido de Bresse, mira lo que dice, hablando obviamente, hermanos, de la sola escritura. Abro comillas. Creemos que esta santa escritura contiene en forma total la voluntad de Dios y que todo lo que debe ser creído para ser salvo está suficientemente enseñado en ella. De allí, hermanos, de esto que hace Guido de Bresse, es que se abre una nueva confesión llamada la Confesión de Valonia. Confesión de Valonia, con V. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos o como bautistas reformados tenemos suficiente material para nosotros poder establecer una doctrina sana, santa y creíble, hermanos. Durante la Edad Media, hermanos, los emperadores romanos, ¿qué hacían? Convocaban a reuniones y esas reuniones eran llamadas dietas. Así se conocían, dietas. Cada vez que surgía entonces la necesidad de que los representantes de los estados imperiales tuvieran que deliberar sobre algún asunto político, algún asunto social o en este caso un asunto religioso, pues hermanos, ellos se reunían en esa dieta y en esa dieta hacían convocatorias para que se trataran temas de suma importancia y de allí pues obviamente llegar a una conclusión final. Así lo hacían ellos. Martín Lutero estuvo en algo llamado la dieta de Worms. Y esta dieta, hermanos, se llevó a cabo precisamente en esa ciudad, Worms, en Alemania. Desde el 28 de enero de 1521 hasta el 25 de mayo de ese mismo año. Hermano, esta fecha es importante, 1521. Es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque en ese mismo año, 1521, se llevó el histórico interrogatorio de la dieta de Worms a Martín Lutero, donde él declaró que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios, diciendo la siguiente frase. Abro comillas, hermanos. Dice Martín Lutero, al menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que están demostrando que a menudo han errado y se contradicen entre ellos. Estoy vencido por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Eso lo dijo Martín Lutero. Martín Lutero tenía muy claro para dónde iba, hermanos. Y yo le pregunto a usted, ¿usted tiene muy claro lo que la Escritura enseña? Usted pudiera defender la Escritura, aunque ella se defiende sola, pero pudiera usted defender con la misma palabra de Dios ante un estado la palabra de Dios y usted no ser condenado. ¿Lo podría hacer o no, hermanos? Pregúntese eso. ¿Lo está haciendo en este tiempo? Cuando hay una contradicción en su familia por la palabra de Dios, cuando hay un debate, usted es de aquellos que dicen,
No, el Señor en su tiempo le va a mostrar, y si se muere mañana, pues sí le va a mostrar por el infierno de pronto. Digo, si no era creyente, ¿no? Aclaro, ¿no? Si no era creyente. Hermanos, Martín Lutero tenía muy claro la sana y la santa defensa de la Escritura, y no se dejó amedrentar de nada, de nadie, aun como le indica la historia. Él mismo en una ocasión dijo, si fuere necesario morir, lo voy a hacer. Si a usted le dijeran, niegue la palabra o muera, ¿usted qué hace? El hermano dijo, ¿usted qué hace? No, es que me voy a graduar en estos días, no me puedo todavía. No, si quiere después de esa fecha. ¿Cierto? No, es que estoy embarazada y tengo 8 meses. Si quiere después de los 9 meses y un poquito más. En aquel entonces, hermano, eran así. ¿Sí o no? Ahí no importaba nada, hermanos. Cuando hablamos, hermanos, de sola escritura, y aquí voy a finalizar, porque esto es solamente una breve introducción, lo que los reformadores dieron a entender es esto, hermanos, que la Biblia, y anótelo muy grande, que la Biblia es el único estandarte de fe y práctica. Le repito, que la Biblia es el único estandarte de fe y práctica. Pero abordaremos, hermanos, este tema a profundidad en 8 días. Hermanos, vamos a hablar ahora de las conclusiones. La primera conclusión, hermanos, es esta. Debemos conocer la historia. ¿Pero cuál historia, hermanos? La nuestra. Para que no caigamos en errores doctrinales, sino nos afirmemos más en quién, hermanos, en el Señor. Mire, hermanos, la historia nos lleva a afirmarnos más en el Señor. Por ejemplo, hermanos, saber, por ejemplo, que Juan Calvino muere, pero que aún así se levantan otros hombres a defender la Escritura, es maravilloso. ¿Sí o no? Pensar que Martín Lutero clavó en el año 1517, el 31 de octubre, 95 tesis en defensa, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Eso es maravilloso, hermanos. Pero hoy en día se sacan libros, es más como para motivar a la gente, ¿cierto? Las 5 llaves del reino. ¿Cuánto vale? 150,000. Deme 3. ¿Estás más endeudado usted? Pero no invierten en una Biblia, hermanos, que es lo que nos da la enseñanza. Seamos sinceros, bueno, hermanos. Y es lo peor, tienen 3, 4, 5 libros y nunca los leen. Hermanos, pertenecer a una iglesia bautista reformada histórica que predique las verdades del Evangelio sin acomodarse, obviamente, a paradigmas humanos debe ser para nosotros un gran alivio, hermanos. Mire, hermanos, Paul Washer alguna vez dijo lo siguiente: si tú no tienes una iglesia donde congregarse que esté cerquita a ti, no importa, búscala, así te demores 2 y 3 horas en ir, pero búscala, donde te enseñen buena doctrina. Hermanos, estamos a 5 minutos, 10 minutos y no venimos, hermanos. ¿Sí o no, hermano? No venimos. Porque el ser pentecostal, el pentecostalismo y otras cosas, hermanos, el estrés, las cargas emocionales, o como yo me sienta, no nos permiten venir. Hermana, ¿por qué no vino? No, y me sentía como mal. Pero en Cristo somos libres. No, pero me sentía como triste. Entonces ponemos unas excusas que no debemos estar poniendo, hermanos. ¿Por qué no vino? Estaba cansado. Todos estamos cansados, hermanos. Es mentira, es que solamente usted se cansa. No, es que anoche me acosté tarde. ¿Quién le manda que acueste tarde? ¿Quién le dijo que se acostaba tarde? Sharon. Segunda de Timoteo 3, 15 y 17, que dice: toda la escritura es que, hermanos, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, póngase de pie
y vamos a orar. Hemos terminado en el tiempo indicado, hermanos. Señor amado, te damos gracias en esta hora, Padre, por darnos esta palabra tan especial, esta palabra tan maravillosa, Señor, por darnos, Señor, a conocer un poco la historia y entender, Señor, por lo menos lo que significa esta primera sola. Ayúdanos a entender, Padre, que nuestra vida debe estar trazada por la palabra. Lo que hagamos, lo que digamos, lo que establezcamos por la palabra. Señor, ayúdanos a comprender, Padre, con claridad, lícitamente, lo que significa la Escritura. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Quita de nosotros la mediocridad, el sueño, la pereza, tantas excusas, Señor. Ayúdanos a ser realmente bibliocéntricos, cristocéntricos. Ayúdanos, Señor, a conocer la historia nuestra, Señor. La historia, Señor, que nos lleva a entender quiénes eran los reformadores, quiénes eran los bautistas del sur, los bautistas particulares, y qué hacían, Señor, sin demeritar, por supuesto, a otras líneas de pensamiento. Oramos, Señor, para que nos ayudes. Oramos, Padre, para que nos permitas vivir para ti, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser realmente personas honestas, sencillas, personas claras, que cuando hablemos, Señor, la gloria y la honra sea solo para Cristo, que cuando prediquemos, Señor, de nosotros no haya nada, que hagamos y digamos lo que Juan el Bautista dijo, Señor, que el Señor crezca para que yo mengüe. Ayúdanos, Padre, ayuda a esta congregación pecadora, esta congregación que va en crecimiento, esta congregación que muy pronto presentará sus nuevos miembros. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia sana, y te pedimos, Señor, que nos des un lugar bonito, un lugar maravilloso. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús y con la gracia y la unción del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos despedimos de los hermanos. Podemos sentarnos, hermanos.